Bueno, y es un honor y es un gusto tener la oportunidad de platicar con Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República del Perú. Señor expresidente, muchas gracias por recibir la llamada del Heraldo. Muy buenas noches. Señor expresidente, la crisis política en Perú, que se ha intensificado desde el 2016 y agudizado a partir del 2021, pues se caracteriza, entre otras cosas, si me permite y si no me corrige, por una inestabilidad extrema, marcada por constantes pugnas entre el Ejecutivo y el Congreso, múltiples cambios presidenciales, alta corrupción, protestas sociales. Esta situación pues ha debilitado la democracia, ha generado desafección ciudadana y frenado el crecimiento económico, reflejándose en una alta rotación de mandatarios en la última década, y lo estamos comprobando en esta nueva elección por la presidencia de la República, en donde hay, al parecer, más de 35 candidatos, y la que obtuvo el mayor número de votos fue la hija del expresidente Fujimori, pero solo con el 17%. ¿Cuál es la esencia, desde su perspectiva, presidente Kuczynski o expresidente Kuczynski? ¿Cuál es la razón principal por esta situación tan delicada que se vive en el Perú, pero que no obstante, ya hay que decirlo, gracias a la autonomía que guardan instituciones como el Poder Judicial y el Banco Central, no se ha afectado como quizá lo pudo haber sucedido a la economía de su país? Adelante, expresidente. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Esta desestabilización política empezó en el Perú en el año 2018, cuando el Congreso, controlado por la señora Keiko Fujimori, decidió evacuarme, a pesar de que yo había logrado evitar el impeachment en el Congreso. Y desde ese momento, en marzo del 2018, hemos tenido estos problemas. ¿A qué se deben estos problemas? Yo diría primero a una confusión constitucional sobre qué cosa es el Perú, un sistema presidencial o un sistema parlamentario. Y lamentablemente la Constitución deja la puerta abierta a que esto se interprete de un modo o de otro. Esa es la causa principal. La segunda causa es que en la época en que yo postulé a la presidencia, se necesitaba unas 250,000 a 300,000 firmas certificadas para inscribir un partido en la carrera presidencial. Hoy la cifra es 20,000, y eso es lo que explica por qué ha habido 35 candidatos a la presidencia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí? Primero es cambiar el artículo de la Constitución que dice que el presidente puede ser vacado por deficiencia moral. Eso es muy general, eso permite mucha inestabilidad. La palabra que estaba originalmente en este texto, que data del siglo antepasado, era mental, no moral. Y ahí tenemos el problema. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Ayer tuvimos lo que llamamos la primera vuelta electoral. Como usted bien dijo, la señora Keiko Fujimori
sacó 17%, y ahora se está disputando en las próximas horas con el conteo del final de los votos. Se está discutiendo quién va a ser su oponente en la segunda vuelta de la elección a principios de junio. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, el Perú es un país cuya economía crece lentamente al 3% aproximadamente, pero que está en una situación financiera muy sólida, con reservas inmensas, una inflación del 1 al 2%, o sea, todo eso es bueno, pero lo que está mal es que toda esta inestabilidad política ha hecho que las inversiones se retraigan, que haya menos trabajo, sobre todo trabajo formal, con pensión, seguro de salud, etcétera. Y entonces las cifras se ven todas muy bonitas, pero si uno escarba un poco y trata de llegar al fondo de los asuntos, va a ver que aquí hay un problema grave, diría yo, de desempleo formal. Ahora, nos va financieramente mejor que a cualquier otro país de la región, pero eso no es suficiente, pues. Estoy platicando con el expresidente, con el expresidente del Perú, don Pedro Pablo Kuczynski. Expresidente, su nación, dígame por qué sigue lastrada por el desgobierno y la corrupción, con estas oposiciones que utilizan la desestabilización para erosionar los aparatos gubernamentales y satisfacer las ambiciones de poder. No existe en su país algún candidato joven con una visión más pura, más moderna, que lo único que busque es darle un giro positivo de 180 grados para que la política y la sociedad empaten con el buen desempeño de la economía? Obviamente debe existir una persona así, pero nadie se quiere jugar, nadie que digamos tiene una carrera profesional respetable, quiere jugarse en la política, y siempre dan el ejemplo. Miren lo que le pasó a PPK. Él trató de parar la corrupción, de tener un gobierno limpio, y mi gobierno, muy corto por cierto, no tuvo ni una sola acusación de corrupción ni nada por el estilo. Pero ¿qué me pasó a mí? Tuve que renunciar, y desde esa época, hace 8 años atrás, yo no tengo libertad de movimiento. Tengo un problema en el corazón y no puedo ir a hacerme ver en Estados Unidos. Entonces, nadie quiere jugársela si van a terminar igual que yo, sin acusación, pero con unos impedimentos que son casi dictatoriales. Mañana el Tribunal Constitucional aquí va a haber una acción de habeas corpus que hemos planteado para que me dejen salir. Tengo a mi esposa que está gravemente enferma en Estados Unidos, no la puedo ver. Mi corazón ha sido operado en la clínica Mayo, no puedo ir ahí. Entonces, eso es una de las razones por las cuales los jóvenes profesionales
no quieren meterse en política. Y el resultado es lo que estamos viendo, más los problemas que señalé en lo que dice la Constitución. Ahora, yo sí creo que el Perú tiene un gran futuro, tenemos que superar todo eso, pero los recursos están, la gente trabaja bien duro, eso es una clase trabajadora que no les importa trabajar 10, 12 horas al día y las remuneraciones han ido mejorando, pero no tanto como para calmar el país. Sí, porque expresidente Kuczynski, quizá esté de acuerdo que su composición bicameral tras las elecciones del 2016 ha dejado un país marcadamente polarizado, con un legislativo fujimorista organizado en torno a Keiko Fujimori, que, como usted bien dice, obtuvo en esta primera vuelta el mayor número de votos, aunque pues solo fue el 17%, y Exacto. lo siguen mencionando a usted como un empresario con trayectoria política, como buen expresidente y también como pues una especie de alternativa a la que usted pues ha explicado no puede asumir por estas razones de salud y otras que le ha mencionado al auditorio, pero otros ven una enorme oportunidad para cómo están las cosas después de expresidentes que han sido encarcelados, uno con el que tuve la oportunidad de platicar en algunas ocasiones, suicidado también. Entonces, Sí, claro. pues se antoja imposible que no pueda existir un personaje para provocar una estabilidad política e incrementar el crecimiento que, como usted dice, de esta nación sudamericana que ha sido ejemplo de estabilidad económica y de estabilidad social. Así es. El Perú, sin embargo, pasó un periodo muy difícil con el grupo maoísta de Sendero Luminoso, que floreció durante la época precisamente de Alan García en su primera presidencia. Entonces, tenemos que superar eso. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que lo principal es la educación, donde estamos atrasados para un país de nuestro nivel económico. Y además de eso, hay algunos cambios legales como los que mencioné. Si se logra eso, tendremos gente que estará dispuesta a servir a su país como lo he hecho yo. Ahora, se hablaba en los últimos días de que el gobernador del Banco Central, que es pieza clave para esta estabilidad económica que vive el Perú, pues ya estaba cansado y quería renunciar, pero volvemos a lo mismo. El Sí, bueno, equilibrio, el yo equilibrio. he sido gerente general del Banco Central de Reserva y de esas épocas tengo muy buenos recuerdos de los funcionarios del Banco de México, que eran amigos míos y lo siguen siendo, como Miguel Mancera, por ejemplo. Pero el gobernador del Banco Central, el presidente se llama aquí, ya tiene más de 70 años. Entonces, 72, él ¿no? tiene Sí. algo así, sí, y él tiene derecho a descansar. Y yo obviamente también tengo ese derecho porque este año cumplo 88 años. Entonces lo mejor que puedo hacer es
poner mis pensamientos en algún libro y ayudar en las cosas que he tratado de hacer durante años. Pero yo creo que hay que resaltar, expresidente Kuczynski, que gracias a la autonomía, a la independencia del Poder Judicial en el Perú y del Banco Central, pues la crisis política que sigue vigente en su país podría seguir sin afectar el buen ritmo de crecimiento que tiene esta nación sudamericana. Y pues, como usted dice, lo único que falta es encontrar al candidato, quizá un joven, quién sabe dónde esté, que quiera hacer las cosas diferente, ¿no? sí, pero se necesita crear en las nuevas generaciones una noción, una dedicación a la idea del servicio público. Yo en realidad no soy empresario, yo empecé hace casi 70 años atrás en el Banco Mundial, de ahí regresé al Perú, al Banco Central, he sido ministro 4 o 5 veces, he hecho muchos sacrificios, he sido muy criticado por diversas posiciones pro crecimiento que he tenido, pero he persistido. Entonces, ahora lo que hay que crear es la necesidad de un buen servicio público, y ahora en esta elección que acaba de ocurrir, el candidato de un partido llamado del Buen Gobierno, él fue ministro mío de Defensa, ha salido bastante mejor de lo que se esperaba. O sea que hay por ahí una semilla que ojalá pueda crecer, ¿no? Expresidente, deme 3 minutos y quisiera una reflexión final con usted antes de concluir Sí, esta llamada. Le estoy muy agradecido. ya. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, porque esta semana pues, se convoca de nueva cuenta a elecciones por la presidencia del país andino, en donde, repito, en esta primera vuelta, la candidata que obtiene el mayor número de votos, aunque pocos, la señora Keiko Fujimori, con solo el 17%, y tendrán que ir a una segunda ronda a mediados de año. Pero bueno, para concluir, expresidente Pedro Pablo Kuczynski, muchas gracias. Recordar que 5 de los 6 presidentes elegidos en Perú desde 1985 han acabado en la cárcel. Alan García se suicidó, pero lo más importante, como platicábamos antes de la pausa, es que los inquilinos de la presidencia de la República Peruana no entienden todavía el precio que deben pagar ni la estrategia a seguir para pues mantener la estabilidad política que afortunadamente se defiende o se blinda con un poder judicial autónomo y muy bien estructurado, y un banco central también totalmente independiente. Pero bueno, ¿cuál sería su conclusión, expresidente? Mire, yo creo que lo más importante es trabajar con los jóvenes universitarios, jóvenes ingenieros, jóvenes trabajadores, para hacer un movimiento que sea un rearme de la función pública en el Perú. Lamentablemente, la función pública en el Perú
se ha corrompido en los últimos años y nos falta talento joven. Y el Poder Judicial, que debería ser un abanderado de eso, no lo es, porque a pesar de lo que usted dijo, hay mucha gente aquí que tiene dudas sobre el Poder Judicial y su actuación, sobre todo en el caso de la Fiscalía. Entonces, aquí hay que elevar el nivel, mejorar el ambiente en la función pública y trabajar para tener un país más moderno. Aquí tenemos inversiones muy exitosas, tenemos todo y tenemos buena voluntad, pero lo que nos falta es organización pública. Eso es lo más importante. Don Pedro Pablo Kuczynski, expresidente del Perú, le aprecio muchísimo su tiempo para con este espacio. Muchas gracias y saludos a todos los que me oyen en México. Gracias. Gracias, Pedro Pablo Kuczynski, expresidente del Perú. Bueno, yo